En otra hora se hablaba de que la mayor parte de los pacientes que estaban haciendo choque séptico se les debía infundir aproximadamente 30 ml por kilo hora. Ya hoy en día esto está revelado debido a que los mecanismos fisiopatológicos del paciente se alteran cuando infundimos grandes cantidades de volumen sin mirar la respuesta al volumen y la tolerancia al volumen en el paciente. El choque séptico es debido a un daño del endotelio, a un daño de la proteína de la pared, de la bacteria, del hongo, del virus, etc. Entonces este daño endotelial lo que hace es producir una disminución de las resistencias vasculares sistémicas con un aumento del gasto cardíaco y con un aumento de la presión de pulso en el paciente. Cuando se caen las resistencias vasculares sistémicas en un paciente con choque séptico, estas están dadas por unos niveles que se dan en dinas. Entonces las resistencias vasculares sistémicas están entre 1200, 1600, 1800 dinas. Cuando hay choque séptico en el paciente, estos niveles de las dinas bajan. ¿Por qué? Porque el choque séptico no tiene que ver con pérdida de volumen ni distribución de volumen. Realmente lo han englobado dentro del choque distributivo y realmente no es un problema de tipo de distribución de líquidos, sino que más bien el choque séptico es un daño a nivel de la proteína de la pared, un daño endotelial de virus, bacterias, causado por virus, bacterias, causados por hongos, lo que genera daños microcirculatorios con microtrombosis e inflamación. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que está en un choque séptico, en donde cada vez es más la amplitud entre la presión sistólica y la diastólica, les voy a dar un ejemplo. Un paciente que está haciendo 90 de presión sistólica y 30 de presión diastólica es un paciente que está en un shock vasodilatado. ¿Por qué? Porque los mecanismos vasopresores o vasorreguladores, como son las endotelinas, están fallando. ¿Debido a qué? Debido a la sepsis. Entonces un paciente que tiene una sistólica de 90 y una diastólica de 30 tiene una presión arterial media de 50. Pacientes con presiones arteriales medias de 50 aumentan el gasto cardíaco en el paciente y disminuyen las presiones, las resistencias vasculares sistémicas. ¿Por qué? Porque un paciente más en promedio pasan entre 50 y 60 mililitros por kilo por minuto. En humanos pues ya estamos hablando de entre 2.5 y 4, 2.5 el gasto cardíaco en ellos, que es la cantidad de líquidos que pasa en un minuto. En ellos estamos hablando por pesos y estamos hablando más o menos de 50 mililitros por kilo por minuto. Entonces digamos en Sabrina, que pesa 2.7, están pasando más o menos 120 mililitros por minuto por ese corazón. Si tenemos un paciente con una presión arterial media y más o menos con unas resistencias vasculares sistémicas disminuidas aproximadamente en 600 dinas, tenemos como fórmula que es un paciente que tiene más o menos un gasto cardíaco aumentado y están pasando por ahí 80 mililitros por kilo por minuto. Entonces, si nosotros le colocamos líquidos a este paciente sin mirar la respuesta a volúmenes y sin mirar la tolerancia a volumen, ¿qué estamos haciendo? Empeorando el paciente. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar el volumen. Generalmente en el paciente con choque séptico el gasto cardíaco está aumentado como mecanismo compensatorio, porque la presión de pulso está elevada, está por encima de 40 milímetros de mercurio en gatos.
Entonces, si nosotros colocamos volumen, vamos a crear más problemas de tipo circulatorio en el paciente. ¿Por qué? Porque vamos a poner a jalar a ese corazón líquidos. Y es un corazón que está prácticamente ya dilatado, y entonces un corazón que no es capaz de jalar más líquidos para llevar al organismo. Entonces vamos a complicar el problema a nivel cardíaco y se nos va quedando el volumen en la parte posterior del corazón, que son los pulmones, y vamos a generar mayores edemas, mayores complicaciones, vamos a generar rompimiento alveolar, vamos a generar enfisema y edema pulmonar, y vamos a necesitar un paciente que lo vamos a tener que entubar y colocarlo en una máquina de asistencia respiratoria. Entonces hay que tener en cuenta en los pacientes con choque séptico, que realmente no es un choque de tipo distributivo, el que nosotros cuánto líquidos vamos a colocar, siempre teniendo en cuenta la respuesta, el volumen y la tolerancia. Y esto lo podemos medir con ultrasonido, insonando el paciente, con ecocardiografía, mirando el KBG, que es el KBO, que es el Keep Vein Open, mirando el tiempo de llenado capilar, mirando cómo está la presión arterial, mirar cómo está el CO2, mirar cómo está la lectura pletismográfica, mirar cómo está la saturación de oxígeno, mirar todos estos parámetros y otros para poder nosotros mirar si el paciente tiene respuesta al volumen y tolerancia al volumen que vamos a infundir. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a producir, a levantar los miembros posteriores, los miembros del paciente, a ver si levantando los miembros del paciente todos estos parámetros tratan de mejorar. Entonces ahí sí yo entro a colocarle líquidos al paciente, pero voy a comenzar con 4 ml por kilo hora, y si los tolera yo puedo pasar a 7 ml por kilo hora, pero no era lo que nos decían ahora años. Ahora, yo tengo un paciente, ¿y por qué puedo empeorar todo esto? Porque yo voy a poner a jalar más a ese corazón, y entonces me va a aumentar el volumen sistólico, me va a aumentar el gasto cardíaco, y me va a llegar sangre a los tejidos, y resulta que los tejidos, el daño es del endotelio, el daño es microcirculatorio con microtrombosis. Entonces el paciente no puede, ese corazón está tratando de mandar sangre a los tejidos, perfundirlos, y resulta que el paciente no puede de ninguna manera tomar digamos ese flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque hay daños microcirculatorios, porque el choque séptico es un problema de vasodilatación con daños a nivel microcirculatorio, no macrocirculatorio. Por eso muchas veces, si no sabemos colocar líquidos en el paciente séptico, lo vamos a empeorar, porque primero que todo vamos a disminuir el flujo en esos órganos diana, en corazón, cerebro, pulmones, y vamos a empeorar riñón, vamos a empeorar el cuadro, y vamos a provocar edemas. Vamos a provocar edemas en dichos órganos por el acúmulo de líquidos, por los daños microcirculatorios endoteliales, y vamos a provocar edemas pulmonares, edemas cerebrales, edemas cardíacos, edemas renales en todos los órganos, edemas en piel y tejido subcutáneo. Vamos a crear que el paciente sea propenso a úlceras, que vamos a hemodiluir la sangre y vamos a crear anemias en el paciente. Vamos a hacer que este paciente requiera más días de hospitalización, pacientes intubados, en donde estos pacientes mueren porque se está pasando aire a un corazón que no tiene flujo, por la tormenta inflamatoria que se da a nivel pulmonar, y con lesiones renales con ACA, y estos pacientes, y muchos de ellos van a fallecer, y dificultad para extubar los pacientes. Tenemos el otro episodio, que son pacientes con choque séptico haciendo gasto cardíaco, haciendo hipovolemias, porque de pronto hay un foco de tipo abdominal, por decir algo, un hilio en donde se está produciendo una inflamación con edemas, está perdiendo líquidos, y este paciente puede que nos responda a la terapia con líquidos.
Y cuando el paciente tiene un foco pulmonar, por ejemplo, pues si colocamos líquidos vamos a crear mayor edema, mayor daño a nivel pulmonar en el paciente. Y tenemos otro caso que es el paciente que le estamos colocando un catéter venoso central y de pronto hacemos una hemorragia, digamos, sobre su clavia. Es un paciente que puede necesitar líquidos, pero primero tenemos que mirar la respuesta y tolerancia al volumen de los líquidos. Tenemos el otro paciente que el estado hemodinámico por vía de hospitalización empeora la parte cardiovascular y hace una cardiomiopatía séptica, y llegamos y le colocamos volumen, y ese corazón lo que necesita para jalar, para poder jalar, no son líquidos, porque ya hay una disfunción sistólica y diastólica, ya hay un daño a nivel cardiovascular en ese paciente, ya hay una cardiomiopatía dilatada, con problemas a nivel circulatorio, con problemas de oxigenación. Entonces, si colocamos líquidos vamos a empeorar la conducta del paciente y vamos a producir mayor morbimortalidad en el paciente. Lo que debemos de hacer es poner a jalar ese corazón con un inotrópico. En cardiomiopatías sépticas la dobutamina es la droga de elección. Y en paciente séptico muy comprometido, el primer vasopresor que debemos de nosotros de utilizar es la noradrenalina. Si el paciente tiene lesiones renales, la vasopresina le va muy bien al paciente. Y si el paciente ha tenido antecedentes de administración de beta bloqueadores, pues en medicina veterinaria se utiliza el pimobendan, pero realmente hay una droga mucho mejor que el pimobendan, que es el levosimendan. Entonces hay que tener en cuenta todos estos factores para nosotros colocar o no colocar líquidos en el paciente séptico. Aquí tenemos a Sabrina, paciente de 14 años de edad, paciente que está haciendo una AKI, una lesión renal desde hace aproximadamente un año, sin un tratamiento adecuado, solamente con concentrado, y pues los dueños le han manejado el concentrado que ellos han podido darle, pero realmente hay concentrados que mejoran la palatabilidad en un paciente renal, porque la mayor parte de estos concentrados renales no tienen palatabilidad por la baja en la proteína, aunque es de buena calidad. Pero hay dietas medicadas que se les recomienda al médico veterinario para que traten el paciente que lo tenemos administrándole líquidos en base a la respuesta y tolerancia a los líquidos, para no ir a causar una lesión renal, complicarlo mucho peor. Y tratamiento con quelantes de fósforo como chitosanes, tratamiento con diálisis entérica, en donde estamos colocando enterococos, bacterias como enterococos, lactobacillus acidophilus, bifidobacterium longum, enterococos termófilos, para que creen una diálisis a nivel entérica y absorban toda esa uremia que está llegando y que está en el organismo y que está creando la lesión renal y empeorando el paciente. Los invito para que vean mi canal Sala de Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones y en like. Quería mostrarles el caso de Sabrina, paciente renal, todo lo que se puede hacer en un paciente. Le estamos colocando con la bomba de perfusión los líquidos, le estamos administrando, comenzamos con 7 ml por kilo hora, y en este momento le hemos subido un poco el flujo a 10 ml por kilo, pero en respuesta a volumen y tolerancia a volumen. Para todos ustedes, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Recuerden que el saludo del Dr. Juan Carlos Chica desde el canal Sala de Emergencias en YouTube. Hasta pronto, que estén bien. Chao.